Qué alegría poder volver a compartir y tener esta oportunidad, la palabra de Dios con ustedes. El profeta Ageo se dirige al pueblo con las siguientes palabras. Aún no es tiempo, no ha llegado el momento. Ustedes dicen, aún no es el tiempo de reconstruir. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen muy seriamente en lo que están haciendo. Así se presenta el profeta Ageo delante del gobernador de la ciudad de Jerusalén y del principal sacerdote. El pueblo de Dios había regresado de un largo cautiverio en Babilonia y cuando llegaron a Jerusalén encontraron una ciudad totalmente destruida y totalmente desolada. El gran templo de Salomón. De ese gran templo no quedaba absolutamente nada. Todo se había destruido. En aquella época, sin el templo no se podía realizar las ofrendas ni los sacrificios por los pecados del pueblo. Era una gran desgracia para el pueblo carecer de templo. Además, las naciones en aquellos tiempos medían el amor y la veneración que tenía un pueblo hacia su Dios según el templo que tuviesen, el tamaño del templo y la calidad y la majestuosidad de su templo. Así que ellos estaban realmente tristes y se sentían desdichados por carecer de un templo. En la época de Salomón, recordaban, los reyes venían de lejanas tierras a contemplar la grandeza del templo de su Dios. Admiraban al Dios de Israel y veían y reconocían el poder de Dios, del Dios de Israel por el templo tan hermoso que tenía. Sin embargo, en ese momento de la historia del pueblo de Israel no hay templo. El resto de las naciones se burlaban de Israel y decían que Dios más débil tiene. Y lo primero que hicieron al regresar fue construir el altar. Levantar un altar a Dios. Según Esdras, lo hicieron para poder ofrecer ofrendas por el perdón de sus pecados. Y eso a pesar del miedo que sentían por las naciones que estaban a su alrededor, que no amaban a Dios y que estaban en contra del pueblo de Israel. Y aunque todavía no habían empezado la reconstrucción del templo, desde el primer día del mes, dice Esdras, comenzaron a presentar a Dios ofrendas por el perdón de pecados. Y su propósito era, ahora vamos a continuar reconstruyendo el templo. Pero la realidad es que pararon la obra. ¿Qué excusas ponía el pueblo para parar la obra? Tenemos muchos enemigos que nos amenazan. Nos están sobornando a funcionarios para que no den los permisos necesarios para preparar y construir el templo. Además, están enviando informes falsos a los reyes de Persia para que también ellos paren la obra. Y en Ageo da la sensación de que también había cierta crisis económica porque durante un periodo de tiempo las cosechas eran malas. Ante esta situación, ¿Dios qué hace? Envía al profeta Ageo y también al profeta Zacarías con un mensaje concreto: animar al pueblo a continuar con la obra, a reconstruir el templo. Y los profetas estaban ahí haciendo esa gran labor de animar, de mandar el mensaje de parte de Dios de que Él quería que se reconstruyera el templo. Y Dios le dijo: ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo, pero mientras mi templo está en ruinas, ustedes viven en casas lujosas. Yo soy el Dios de ustedes y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Meditad sobre vuestros caminos. ¿En qué están invirtiendo su tiempo? ¿En qué están invirtiendo sus vidas? Trabajar de sol a sol, dice el versículo 6 del capítulo 1 de Ageo. Siembran muchísimo. ¿En qué están invirtiendo sus vidas? En dar al cuerpo todo aquello que les pida, en satisfacer sus propias necesidades, sus propios deseos, sus apetitos. Una sociedad hedonista. Dice el versículo 6, ustedes comen y beben y satisfacen todas sus necesidades. Y en el versículo 9 les dice, solo piensan arreglar sus casas y en ocuparse de lo suyo propio.
¿Y cuál es el resultado que obtienen de todo esto en que están invirtiendo su vida y su tiempo? El sueldo se les va, no alcanza para nada, cosechan poco, no consiguen saciarse ni vencer el frío. Meditad sobre vuestros caminos. Yo, el Señor, quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Y ahora la pregunta que me surgía es, ¿qué cosas están llenando mi vida? ¿Qué cosas están llenando tu vida? ¿Vale la pena la inversión que estás haciendo de tu vida, de tu tiempo? Ustedes esperan grandes ganancias, les decía Dios, pero es muy poco lo que han logrado. ¿En qué o en quién estás confiando? ¿Vale la pena? Piénsalo seriamente. El resultado del pueblo de Israel era que a pesar de todo su esfuerzo, al final vivían frustrados, sin conseguir lo que se proponía y sin sentirse satisfechos. La situación que les acabo de describir es del año 520 a.C. Y yo digo, ¿acaso se diferencia mucho de lo que estamos viviendo hoy en día? El tiempo corre, pero Dios nos da la oportunidad de parar y reflexionar, de meditar, de pensar seriamente en lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Dice el versículo 15 de Ageo 1, que en 24 días después tomaron una decisión. No fue algo precipitado, fue algo bien pensado, valorado y meditado. Sopesaron bien todas las alternativas y después tomaron una decisión en firme. El versículo 12 dice que oyeron el mensaje que les envió Dios. Tenían miedo al darse cuenta de que estaban desaprovechando sus vidas en cosas vanas en lugar de ocuparse de las cosas eternas, de las cosas que permanecen para siempre. Tuvieron temor. Y en el versículo 14 nos dice que tomaron la decisión de obedecer a la voz de Dios y comenzar a reconstruir el templo a pesar de todas las amenazas, a pesar de toda la oposición y a pesar de la crisis económica que estaban viviendo en ese momento. Cuando volvemos nuestra mirada a Dios, nuestras prioridades se organizan. Empieza para nosotros a tener valor aquellas cosas que realmente son importantes. Y empezamos a invertir tiempo y energía en aquello que realmente perdura para siempre. Y en el momento que tomamos la decisión de poner en primer lugar a Dios, es cuando recibimos una promesa maravillosa de su parte. Y dice el versículo 13, yo estoy con ustedes. Ageo les aseguró que Dios les daría todo su apoyo y comenzó poniendo en ellos el deseo de querer reconstruir el templo de Dios. Dios quiere comenzar en cada uno de nosotros a trabajar en nuestra vida. Él está trabajando en tu vida. Él nos da su promesa de apoyo incondicional. Él está con nosotros. Él, por su gracia, nos capacita y nos va restaurando. Y poco a poco va haciendo esa obra hermosa en nuestra vida. Te invito a tomar tiempo y a reflexionar sobre tu vida. ¿A qué le estás dedicando tu tiempo? ¿Cuáles son tus prioridades? Es tiempo de dejar que Dios obre en ti. Que el Señor les bendiga en el día de hoy.